Marte y Neptuno están en conjunción y esto explica por qué el mundo entero parece estar en un estado de confusión, engaño y una tensión que parece que no termina. Hoy vamos a contarles qué está pasando astrológicamente con estos dos planetas en el signo de Aries, cómo nos afecta en lo particular y qué hacer para no caer en las trampas de los engaños que esta energía puede traer. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, este aspecto que encontramos ahora es la conjunción entre Marte y Neptuno en los primeros grados del signo de Aries y va a estar presente hasta el 16 de abril, así que es una influencia muy importante que todos tenemos que prestarle atención porque no afecta nada más a las personas de Aries, No, para nada. Sino que es un aspecto que nos está afectando a todos y que está marcando parte de lo que viene pasando a nivel mundial, ¿no? Vamos a poner ahora la carta en pantalla para que puedan ver cómo es esta influencia. Y primero les vamos a contar qué es lo que implica una energía de conjunción. Una conjunción nos encontramos que es cuando dos planetas se encuentran en la misma longitud zodiacal, es decir, en la misma posición, mismo signo y mismo grado o muy cerca. Cuanto más cerca estén esos dos planetas, más fuerte es la influencia, cuanto más exacta es la conjunción es más fuerte y es un aspecto que no vamos a decir ni que es armónico o inarmónico, que es parte de las dos divisiones que se le dan a los aspectos, sino que depende mucho de los planetas implicados. Claro. Porque en una conjunción las energías de ambos planetas se mezclan, se fusionan para reaccionar y modificarse entre sí. Ambos se modifican, es como dos componentes químicos que se mezclan y hay una reacción. Algunas mezclas químicas son más explosivas que otras, algunas son más fuertes, otras podemos decir que son más tranquilas o más armónicos, así que siempre hay que tener en cuenta la energía de los dos planetas y cómo combinan. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de esto, cómo combina la energía de Marte, planeta que marca nuestra forma de accionar, nuestra forma de ganar seguridad, nuestra forma de salir al mundo, la voluntad física. También las guerras están marcadas por Marte, el dios de la guerra, Ares. Y por otro lado Neptuno, que es el disolvente universal, Poseidón, donde está ya en Aries, entró hace un tiempo, y ahora Marte también se sumó, ¿no? El día de hoy, para ser precisas, está entrando Marte en el signo de Aries, y apenas entra ya está en conjunción con Plutón, aunque desde Piscis ya estaba dando este aspecto, con Neptuno, perdón, ya estaba este aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que se combinan la naturaleza de estos dos planetas? Bueno, en principio son diferentes, ¿no? Esto que vos decías como el ejemplo de los elementos químicos, serían dos que tienen en sí como una sustancia base que los compone bastante distinta. Marte es el planeta de la acción y sobre todo de la acción individual, de la autoafirmación, cómo me afirmo en la vida, y eso es algo muy personal, la voluntad personal. Mientras que Neptuno es el planeta de la disolución de las fronteras, la disolución de lo que separa una cosa de la otra. Es un planeta que tiene que ver mucho con lo sutil, con los aspectos más ilusorios, con los aspectos más invisibles, y mientras que Marte siempre busca y pide una acción directa y muy clara, y sobre todo en Aries, que es donde está muy potenciado Marte porque está en su signo, Neptuno va a venir a, en principio, confundir las acciones, los impulsos, todo lo que Marte representa, pero con una búsqueda de elevarlo, ¿no? Tenemos que analizar obviamente siempre en qué signo se da cualquier aspecto, cualquier relación astrológica. Decíamos en Aries, sí, por la naturaleza, por lo que se llama en astrología la regencia, Marte está más cómodo, diríamos. Sin embargo, estamos hablando de una relación entre un pequeño planeta, y no tanto por el tamaño, sino por su naturaleza. Marte es un planeta que en nuestro sistema solar está más cercano al Sol, tiene un ciclo más rápido, si lo comparamos al de Neptuno, podemos decir que es un planeta más joven. Si tuviésemos que un poco fantasear, imaginar, ¿no?, al sistema solar como una gran familia, hay planetas más jovencitos que están como en una primera etapa evolutiva y otros planetas
ya mayores, más ancianos algunos incluso, y por lo tanto llenos de experiencia, llenos de sabiduría. Y Neptuno podría entrar en esta clasificación porque es llamado uno de los planetas, se lo llama también planetas mayores o planetas transpersonales. Mientras que Marte, decíamos, enfatiza lo personal, lo individual, Neptuno nos lleva más allá de las fronteras del ego, de nuestro yo. Y esto es toda una energía compleja, desafiante. Marte tiene fuerza en el signo de Aries, pero Neptuno es superior en cuanto a su jerarquía evolutiva. Si, por ejemplo, esta conjunción se hubiese dado en el signo de Piscis, que hasta hace unos años se venía dando allí, cuando Neptuno estuvo en este signo, ahí el principio de Neptuno iba a dominar totalmente. Ahora Marte tiene un poco más de fuerza para hacerle frente a la energía de Neptuno en algún nivel, en esta fusión, en esta mezcla que se está dando. Marte puede actuar en conjunto con Neptuno hacia una acción muy sacrificada, heroica. Vamos a traer algunos ejemplos donde se pueden ver estos casos, ¿no? No siempre tiene que funcionar como una tensión, pero eso requiere una dedicación psicológica y espiritual especial, ¿no? Para que Marte pueda como salirse un poco de sí mismo. Si no, Marte va a contradecir mucho la energía de Neptuno, va a fallar a la obediencia, a los seres superiores, a los seres mayores, a los que tienen más experiencia, y esto va a generar más tensión, más guerra, más individualismo, porque se disocia de la compasión, de la búsqueda de ayudar, de sacrificarse, propia de la naturaleza neptuniana, que es la naturaleza espiritual del ser humano, ¿no? Son las virtudes místicas Neptuno, la santidad, la bondad, la generosidad en otro nivel. Lo que todavía, si estamos funcionando en el nivel de los planetas más jóvenes, en el nivel de los planetas personales, nos parece de ciencia ficción, nos parece imposible que el ser humano pueda tener esa bondad de corazón, ese espíritu de sacrificio, pero sin embargo en la historia del ser humano no es que son miles y millones los ejemplos, pero sí hay hombres y mujeres que encarnaron esa energía de los grandes planetas, ¿no? Que son los grandes guías de la humanidad, los maestros espirituales. Entonces, esta energía al ser en Aries no se vuelve tan inmanejable como si hubiese sido en Piscis, donde ahí Neptuno hubiese dominado muchísimo más. Si nos esforzamos, si la tenemos en cuenta, algo podemos trabajar más conscientemente, teniendo en cuenta algunas de las características que puede dar, ¿no? Siempre que aparece Neptuno se activa mucho la mente inconsciente, se activa mucho la imaginación, despierta una imaginación muy intensa este aspecto y mucha excitación emocional. Marte es llevar las cosas a la práctica, a la acción, hacerlas. Neptuno son las imágenes, las fantasías, la inspiración. Entonces, bueno, puede ser un momento para actuar, llevar a la práctica alguna inspiración, pero depende de dónde venga y depende esos impulsos si se vuelven muy confusos, muy delirantes, muy poco realistas, nos pueden llevar a acciones equivocadas. Por otro lado, Marte representa una energía, y sobre todo en Aries, bien pasional, instintiva, el erotismo también, todo eso tiene que ver con la influencia de Marte, puede estar funcionando en un sentido elevado por Neptuno, o también Neptuno puede generar esas situaciones de confusión, donde emergen aspectos más oscuros de lo inconsciente, aspectos no reconocidos, no trabajados, y puede generar mucha inquietud. A veces puede dar nerviosismo también inconsciente esta configuración. En algunos casos a veces parece que se expresa como con un tono más depresivo en algunas personas, después con los ejemplos quizás nos podemos hacer una imagen. En Aries no va a ser tan así, pero sí que se despiertan emociones y sentimientos extraños. Como decíamos, la imaginación está muy activa y es mejor ir con un paso seguro en estos días porque hay una predisposición a hacer cosas basadas en informaciones incompletas, se nos presentan escenarios muy, muy ideales quizás y que no están sustentados con hechos y con pruebas que nos ayuden a tomar una buena decisión. Así que hasta el 16 de abril que va a estar este aspecto, una recomendación, por ejemplo, evitar decisiones precipitadas o proyectos poco claros. No hace falta
Obviamente a veces hay urgencias en las que hay que actuar rápido, Sí. pero si no es el caso, no hace falta que ya respondamos a todo, ¿no? Que ya demos un veredicto final. Hoy como vivimos en la era de la comunicación y nos llega el mensaje y la propuesta y responde sí, no, nos sentimos como obligados a tener que acelerar nuestros tiempos de decisión. Bueno, con esta energía no conviene para nada. Y sobre todo cuando hay dudas, cuando siento que me falta información. Y de ahí un poco lo que estamos viendo en el escenario mundial, donde también es muy fácil publicar un anuncio, una red social, pongo una frase, ¿no? Y ya genera un escándalo mundial. Esta es una energía de escándalos. Claro. Marte-Neptuno. Aparece mucho esa palabra en la bibliografía astrológica asociada a esta energía. Y de ahí lo que vemos en el escenario mundial de muchos engaños, cosas poco claras, hay guerra, no hay guerra, una gran confusión en varios niveles. Sí, así es. Y personajes que a nivel mundial van marcando esto, ¿no? Porque lo vemos en el escenario mundial así. También está el Sol en Aries, Saturno, o sea, hay mucha energía de Aries, que toda esa energía de Aries también podemos decir que recarga aún más a Marte en su signo regente. Entonces Marte está muy sobrecargado, ¿no? De ahí que también genera esto que vos decías, que es mucha intensidad, y como una palabra también que resume bien esto que vos explicabas que hay que estar atentos, es la impulsividad. Enojo, rabia, y todo esto nos puede llevar a actuar de una forma muy violenta. Como decimos, ya viene estando esta influencia, ahora el Marte ingresar en Aries es aún más fuerte, entonces cuidarse tanto uno de no caer en engaños como también de uno engañar a los demás, porque predispone a eso o a traiciones, también a nivel físico, cuidar nuestro cuerpo, resguardarnos, si vemos que estamos yendo a una actitud más violenta, tener en cuenta esta energía que nos puede, todo lo que tal vez, errores que cometimos antes por impulsividad, y capaz decimos, bueno, no pasó nada, con estas energías nos puede llevar a algo mucho más grave, peor, ¿no? También en el dinero hay que estar más atentos, es como que Neptuno aquí está disolviendo todo eso, pero también hay todo un lado espiritual que puede estar cargado de más energía, que ahora vamos a hablar como de esa parte más elevada del aspecto, que puede funcionar, pero ya en otro nivel. Sí que problemas que pueden aparecer y que vemos pueden ser complejos, dramáticos, uno se ve envuelto en alguna conspiración o en alguna trampa. Todo esto, engaños, autoengaños, malinterpretaciones también, malos entendidos. ¿Quiénes son más sensibles a esta energía, ¿no? Que sí está operando para todos, pero algunos pueden ver de un modo más literal todo esto expresarse. Obviamente los de Aries, pero los de los 4 signos cardinales van a estar muy movilizados. Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, sobre todo los que cumplan en los primeros días de ese signo o tengan su ascendente en el primer decanato. Y después todas aquellas personas, y acá es donde la recomendación siempre clave para entender cómo funcionan las energías es tener nuestra carta natal, todas aquellas personas que en su carta natal, si tienen este aspecto, si tienen esta conjunción, se activa todo lo que ya representa para ustedes, ¿no? Así que todo esto se puede ver más claro. O quizás algunos de ustedes tengan alguna relación entre Marte y Neptuno en su carta natal. Una cuadratura, una oposición, un trígono, un sextil. Alguno de los aspectos que son las distancias especiales a las que se encuentran los planetas que estudiamos en astrología, también esas personas van a verse más movilizadas. Esto ya es más sutil, implica un estudio astrológico, pero luego en la práctica vemos, ¿no? Cuándo tengo que prestar más atención a un tipo de energía, aunque les recomendamos combinar este video con el de Marte en Aries para los 12 signos, porque ahí hablábamos de en qué área de la vida, qué tema fundamental se activa para cada signo durante las próximas semanas. Resuena más. También, por otro lado, en lo físico, Marte tiene que ver con la vitalidad, al igual el Sol. Tanto Marte y el Sol tienen que ver con la energía física que tenemos. Y Neptuno, por un lado, puede aquí dar como cierta baja de vitalidad. Entonces, si tenemos que hacer esfuerzos físicos, prestar atención a que no nos afecten, a cómo los hacemos. Hay una predisposición a tener, si bien más energía para la violencia, que eso está sobrecargado, pero también podemos sentirnos más bajo de energía, ¿no? Puede costar un poco más eso. También bajan las defensas con este aspecto, que ya se está viendo también esto. Gripes que aparecen,
Todo eso para estar cuidándose. Marte son las infecciones, claro, ¿no? Predispone siempre a aspectos así fuertes de Marte o tensos. A enfermedades, porque Marte era maléfico en la tradición, sigue siendo, ¿no? Sí. O sea, a veces ese lenguaje nos choca o no nos gusta o nos parece muy categórico, pero en la práctica vemos siempre, por ejemplo, en algún proceso de enfermedad importante o agudo, Marte son como las enfermedades agudas, aparece representado algún aspecto de Marte, Saturno también, que van a estar en conjunción, ya vamos a traer un video, así que sí puede aumentar ciertos procesos de dificultades a nivel físico, y Neptuno a veces da como esta energía de contagio, ¿no? Literalmente también. Totalmente, a nivel físico y a nivel psíquico, ¿no? Como de, bueno, epidemia, la pandemia, pensemos que fue con Neptuno en Piscis, ¿no? Entonces, para los que tengan alguna predisposición o tengan estas energías de los signos cardinales, también evaluar algunas medidas de cuidado físico, no exponerse a riesgos innecesarios. También, por lo que rigen Marte y Neptuno, conviene mucho evitar el consumo de sustancias que causen más excitación, como el alcohol, las drogas, los medicamentos que alteran la percepción. Neptuno rige los anestésicos también, así que hay que ser precavidos con esos temas. Las intoxicaciones, por ejemplo. Claro, bueno, o sea, todos temas que además están muy presentes ahora. Sí. En noticias, información, que salió ya estando este aspecto de Marte-Neptuno. O sea, es esto de que la astrología no falla. No, me acordaba de los ejemplos, ahora vamos a contar, ¿no? Pero, por ejemplo, Napoleón tenía este aspecto y murió envenenado. Sí, tal cual. Y por otro lado, si vamos a ver como otras recomendaciones a tener en cuenta y para qué sí puede ser favorable este aspecto, para actividades que sean neptunianas, que tienen que ver con poner la energía marcial, pero en una disposición de ayudar al otro. En cualquier nivel, o sea, de una forma desinteresada, no tiene que ser algo muy elevado, sino el simple hecho de tenerlo en cuenta, tener una energía más compasiva, algo que igual va a implicar un esfuerzo. Con toda esta energía de Aries, nos pide también que salgamos del individualismo. Cuando hay mucha energía enfocada en un signo, tiende también a expresarse los defectos, porque estamos más polarizados en eso, y la ayuda es libre, a empezar a tener en cuenta al otro, a ver cómo todas nuestras acciones, Marte, repercuten en los demás, ser más cuidadosos con lo que hacemos, con lo que decimos, con cómo actuamos. Pronto también va a entrar Mercurio en Aries, o sea, se va a sumar más energía de Aries, así que estar atentos a eso, y lo mejor es actuar de una forma no tan egoísta. Y bueno, hay otras recomendaciones también que podemos tener, ¿no? Sí, como cosas puntuales para los próximos días. Bueno, decíamos, ver qué decisiones se pueden postergar, cosas que no sean urgentes, o si siento que necesito conocer más detalles de un proyecto, de una propuesta, evaluarlo bien, porque sí es una energía que tiende a temas de engaños, de estafas, cosas encubiertas, cosas poco claras, que parecen como secretas, ¿no? Bueno, tratar de evitar todo eso, porque después, cuando pasa el aspecto, ahora se mantiene todo oculto, todo poco claro, pero después sale a la luz, ¿no? Entonces, actuar con cuidado en temas de negocios, sobre todo, para quienes sean, por ejemplo, Aries, tengan que ver con los temas económicos en su carta natal, ¿no? Va a ser importante. Después también esta energía llevada como a un extremo del descontrol, porque es una energía que puede ser muy descontrolada si la persona se entrega a cualquier impulso. Son dos energías de fluir mucho, ¿no? Marte en Aries va a la acción y Neptuno se deja llevar por lo que se presenta, y bueno, un poco lo que se puede ver que se dejan llevar las personas, que fluye, es la violencia, es la crueldad, es la brutalidad, y es uno de los peligros de esta energía. Entonces, ver cómo podemos protegernos ante todo con un enfoque de mantener una pureza en nuestras motivaciones, evaluar mucho las motivaciones de lo que estamos haciendo y ver que esto no escondan intenciones dobles, porque después eso es lo que vamos a recibir y vamos a estar como sorprendidos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me respondieron así? ¿Por qué pasó esto? Revisar las motivaciones, las intenciones inconscientes es clave con este aspecto, y también el tratar de desligarse en lo posible de actividades que
puedan crear dificultades porque se nos presentan como turbias, como deshonestas, no correr riesgos físicos innecesarios también, con lo que hablábamos, ¿no? de lo que consumimos a nivel de nuestro cuerpo, con la alimentación también, cuidarse mucho y también evitar riesgos en lo emocional, exabruptos y cuidado con las pérdidas de dinero también a veces puede significar algo de eso, ¿no? Así es. Bueno, y después, ¿cuáles son? Uno de los ejemplos que trajimos antes de ir a la pausa, les queríamos mostrar, ¿no? Algunos ejemplos de personajes famosos que hay con este aspecto. Uno, por ejemplo, es Houdini. Sí, tenemos como un listado, ¿no? Tenemos un listado, sí. De personajes así para que se nos haga una imagen de lo que representa. Por ejemplo, Harry Houdini, que es conocido como un ilusionista, ¿no? Un mago, se dice en general, pero era como una imagen muy clara, ¿no? Él tenía Marte-Neptuno en su carta natal y la imagen, la palabra ilusión es muy clara de este aspecto, así que es como un emblema. Pero después tenemos como muchos actores, por ejemplo, o sea, personas que encontramos en personas que tienen este aspecto en su carta natal. A veces puede aparecer como cierto magnetismo, ¿no? Como un halo de misterio que tiene la persona, a veces fundado en alguna de sus actividades, de sus conocimientos, o a veces simplemente como una energía que emana la persona, que genera como ese magnetismo, sentir que esconde algo, que hay algo por descubrir. Claro, en el caso del ilusionista es bastante literal. Totalmente, ¿no? Sí, muy claro ese ejemplo. Porque además de que hay que ver toda la carta, esa conjunción es muy fuerte y no la tienen, no es tan común tampoco porque Marte es un planeta rápido. Claro, no es como una conjunción entre planetas lentos que es generacional. Se da cada 2 años y por pocos días, ¿no? Eso. Ahora, por ejemplo, va a durar una semana casi. Eso. Sí. También en algunos casos, como Marte representa autoridad, personas que han tenido que estar a la cabeza de incluso de naciones, de imperios, ¿no? Ahora vamos a contar, pero en algunos casos aparece un fuerte magnetismo hacia el poder también, dependiendo de la persona puede dar complejo de poder o una energía muy amplia en el uso del poder, ¿no? Y movido, que se siente movido por algo superior. Bueno, tenemos, por ejemplo, actores, como para clasificar un poco. La verdad que son varios y vimos que también a veces aparece Neptuno, sobre todo, en este magnetismo, ¿no? Genera como cierta fama, cierta atracción. Hay muchos, por ejemplo, hombres conocidos con este aspecto y claro, Marte es un planeta masculino, funciona bastante diferente en la carta natal de un varón que en la carta natal de una mujer, donde se va a expresar más como el tipo de hombres que la atraen o su imagen de lo masculino, mientras que en la carta de un hombre, él como hombre, Marte, va a expresar una cualidad neptuniana muy grande, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, en el campo actoral, que es un poco de lo más conocido hoy, hay un actor muy conocido que es Ryan Gosling que tiene este aspecto de Marte conjunción Neptuno en Sagitario. Y bueno, hay como toda una beta artística que tiene este personaje, da una tendencia artística a Neptuno en general, ¿no? Y Marte es activo, aparte de ser actor, él era conocido también como bailarín, es músico también. Marte tiene que ver con lo motriz también, como la parte física motriz y las capacidades artísticas, puede dar eso. Sí, como muy adaptable, ¿no? Y muy hábil motrizmente y también los roles que le tocó hacer, algunos roles más complejos, como medio psicológicos, otros bastante bien románticos, ¿no? Que Neptuno también tiene que ver con el romance. Neptuno es el romanticismo totalmente, ¿no? Y algunos dicen tiene como un halo de misterio en los roles que hace, siempre aparece algo oculto. Y después, por ejemplo, otras 2 actrices muy conocidas, Ana Karina, una actriz francesa de hace unas décadas, y Jennifer Aniston, por ejemplo, otra mujer que tiene este aspecto, en Escorpio lo tiene ella. Sí. Después decíamos hombres en el poder, muy claro. Miren, por ejemplo, algunos de este listado. Vladimir Lenin, por ejemplo,
La naturaleza de Neptuno algo está asociada con la tradición de la Unión Soviética, como regencias, ¿no? Temas. Neptuno tiene una relación con Rusia. Bill Clinton tenía esta conjunción en su ascendente, en Libra, ¿no? Muy fuerte. Hablábamos de escándalos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí aparece como muy asociado. Si nos vamos más atrás en la historia, tenemos, por ejemplo, a Robespierre, de la Revolución Francesa, que había todo un idealismo, un supuesto idealismo, ¿no? Y algo que ayer lo estudiábamos en una clase, que hacíamos más comparaciones, Robespierre tuvo una intención de ser coronado como emperador, ¿no? Se hizo coronar como emperador. Y bueno, y este aspecto aparece también como muy... Lleva al otro emperador. Claro, muy emblemático en la carta de Napoleón. Era muy fuerte la conjunción Neptuno-Marte que tenía en el signo de Virgo. Después muchos escritores también, y que en sus vidas personales y en sus obras aparece este idealismo propio de Neptuno. Acá estamos viendo de Scott Fitzgerald, que escribió El Gran Gatsby, que fue una novela muy importante de principios de la década del 20, ¿no? Los años locos. Y bueno, si hablamos de locura, ahí temas de las evasiones Neptuno también aparece en sus vidas. Las evasiones, las adicciones, ¿no? Arthur Miller, otro escritor norteamericano que tenía este aspecto. Bueno, Estados Unidos tiene Marte cuadratura Neptuno, ¿no? Sí. Que también es un aspecto fuerte, importante. Pablo Neruda, un poeta también muy importante, el aspecto da esta inclinación romántica, poética, Neptuno también siempre. Kafka también tenía este aspecto. Tolstoy, un escritor ruso también. Y hay otra cosa que da Neptuno en relación con Marte, que es como un anhelo de búsqueda, como una orientación hacia lo cósmico también. De hecho, titulamos el video La fusión cósmica, ¿no? Porque es algo muy superior lo que Neptuno representa. Y, por ejemplo, está la posición de Marte-Neptuno en la carta natal de Carl Sagan, que fue un astrónomo y muy conocido como divulgador científico, ¿no? También como una tarea de comunicación, y muy interesado en la astronomía. Y también podría ser la astrología, no era su caso, pero sí tenemos a un gran astrólogo que fue Dan Rudyard, que tenía también esta conjunción de Marte-Neptuno, y ya entrando como en un campo más místico, ¿no? Donde Neptuno ahí puede expresar su aspecto más elevado. Aparece también otro personaje que fue Pío de Pietrelcina, que fue un sacerdote italiano, famoso por ciertos dones milagrosos que cuentan que tenía, y porque en sus manos, en sus pies, en su cuerpo aparecían los estigmas de Cristo, ¿no? Un personaje súper magnético en su época también. Y para terminar, un gran maestro espiritual de la India que vivió en la primera mitad del siglo XX y parte del siglo XIX, que fue Ramana Maharshi, ¿sí? Un maestro del jainismo, del hinduismo. William Blake también nos faltó mencionar. William Blake también un gran artista, pero también era un místico, filósofo, ¿no? Muy, muy importante también su obra, que Jung la estudia mucho. Bueno, podríamos seguir nombrando estos. Nos parecieron un poco los más conocidos quizás en general, pero hay muchos más, ¿no? Por este magnetismo fuerte y muy activo, ¿no? Marte es muy activo, entonces muy importante este aspecto en la carta de estas personas. Define mucho la psicología. Así que, bueno, si no lo saben, vayan a ver en su carta natal, a ver si quizás tienen este aspecto. O qué aspecto hay entre Marte y Neptuno, también les va a aportar más información de cómo funcionan ustedes estas dos energías, o tal vez no hay ningún aspecto, pero también hay una forma de evaluarlos, de cómo se combinan en la carta natal. Y esto es parte de lo que les enseñamos en los cursos, o también de lo que les explicamos en las consultorías astrológicas personalizadas. Así que a continuación les vamos a dejar la invitación a nuestro próximo curso de astrología, el cual es para todo público, no es necesario que tengan conocimientos previos, pero muchos que ya tienen algunos conocimientos también deciden hacerlo para reordenarse y a partir de ahí ir avanzando, conocer también cómo es nuestro método, el método del Centro Astrológico Aztlán. Así que aquí les vamos a compartir la invitación y también a la consultoría astrológica de la carta natal evolutiva. Vamos a una pausa y cuando regresamos vamos a estar viendo cuáles son las energías para el día de mañana, que también es importante ir haciendo este seguimiento diario. Ya volvemos.
Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años, donde además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Te invitamos a que te puedas hacer tu carta natal evolutiva. ¿Qué es la carta natal o astral evolutiva? La astrología es un conocimiento, es una ciencia que algunos toman como una mera mancia, pero es mucho más, que provee importantísimas herramientas para el conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Vamos a ver que un estudio de la carta natal evolutiva te puede proveer de una salida para que puedas realizar tu verdadero destino, el destino de tu esencia, una salida de la confusión, del sufrimiento, del dolor y muchas veces simplemente del no saber cómo continuar con nuestro desarrollo y nuestra evolución, tanto interior como exterior. Vamos a ver los puntos que te pueden ayudar a hacerte una carta natal o astral evolutiva. En este estudio astrológico especial conocerás cuáles son los patrones kármicos de tu destino, cuáles son las áreas de ti que desde lo inconsciente preconfiguran la conciencia del ego de esta vida. Verás también qué pautas y tendencias te ayudarán a liberarte de lazos que impiden el florecimiento total de tu verdadera naturaleza. Te mostraremos cuáles son las experiencias que serán las más fructíferas para ti, para liberarte de las cadenas del pasado y tener un futuro que no genere nuevas pautas de encadenamiento. Verás con esta carta 2 caminos que puedes tomar, uno de evolución y de crecimiento, interior y exterior, y otro de peligros que pueden hundirte en más sufrimiento y dolor. Y también te indicaremos cómo podrás fortalecer tu ser interior para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que están en el mapa de tu destino. Te invitamos a conocer más sobre este estudio especial astrológico, tu carta natal evolutiva, que realizamos a través de una videoconferencia y además incluye un material escrito. Aquí abajo en la descripción encuentras el contacto para solicitar más información. Te esperamos. Te esperamos. Gracias. Bien, ya estamos de vuelta para ver las energías de mañana, viernes 10 de abril. Así es. Bueno, mañana parte de las energías que vamos a tener es la luna que continúa transitando el signo de Capricornio, el final de Capricornio, y este día ya va a cambiar y va a ingresar también en Acuario.
La luna en Capricornio, la naturaleza es un poco más tensa, depende de cómo se exprese, pero no se encuentra muy cómoda en este signo, por cómo es la naturaleza de la luna, un planeta emocional, también podemos decir más sentimental, más conectado con el mundo interior, y el polo de Capricornio, que tiene que ver mucho con lo social, lo profesional. La luna aquí está en exilio, Sí. o sea, se encuentra más incómoda para expresar su naturaleza. Capricornio es un signo que busca controlar y la luna expresarse más libremente, pero todo esto depende también, sobre todo, podríamos decir, de los aspectos que tenga, si va a estar más armónica o más tensa. Y este día hay muchísimos aspectos de la luna. Cuando la luna tiene muchos aspectos, también son días que podemos sentir más dinámicos, Sí. que suceden más cosas. Después también está ver cómo aspecta la propia carta natal. Pero aparte de los aspectos que encontramos al principio del día, tenemos la luna en tensión con el sol, que es el cuarto menguante. De esto hablamos cuando hicimos el Video de Marte entrando en Aries. Y de la luna llena. Sí. Y de la última luna llena aclaramos de por qué iba a ser tan importante este cuarto menguante, porque se da justo dentro de las 24 horas de que Marte ingresa en Aries. Y muchas veces el cuarto menguante es su momento de tensión dentro de la luna llena, ¿no? Sí, y que enfatiza toda esta energía de Aries que estamos teniendo. De ahí que, bueno, es normal, y más con la luna tan aspectada, de sentir esto, que están pasando muchas cosas en simultáneo, ¿no? Que es mucho lo que nos demanda, lo que nos reclama atención, que los ritmos van un poco más acelerados. Agregando, ¿no?, un paréntesis, y ahora seguimos con lo del día, estamos ya entrando en la etapa de Urano entrando en Géminis, ¿no? Entonces el velocímetro, el acelerador está aumentando poco a poco, ¿no? Va a ser también muy fuerte eso el 26 de abril. Sí. Sí, la luna en tensión con el sol, también prestar atención. Si vieron el video de la luna llena, que todo eso también se concreta más, el aspecto de cuadratura es como de consolidación y había sido una luna llena con aspectos fuertes, pero sí tensiones entre poder, pueblos, mismo uno lo puede ver en lo social o en lo familiar, sobre todo importante para aquellos de Capricornio o Aries, que se van a sentir más movilizados por esta tensión este día, pero después también hay aspectos armónicos que forma la luna. Como por ejemplo, desde Capricornio, una armonía con Mercurio. Igual, como decimos, la luna se mueve muy rápido, van cambiando los aspectos rápidamente, si a un estado mejor que puede favorecer en cierto sentido a la comunicación, al intercambio. Funcionar más con Mercurio también va a ser importante con tanta energía de Marte, así que podría ayudar un poco a neutralizar si buscamos funcionar más con Mercurio, que es como la clave dentro de toda esta energía, ¿no? Y después también va a estar en armonía con Urano, vos recién lo mencionabas, cuando la luna llega al final de Capricornio y empieza a ingresar en Acuario, da un aspecto armónico a Urano, que trae un clima de más creatividad, aunque también nos puede llevar a ser un poco más impulsivos, esto que decías de Urano que nos acelera, más excitados, como que queremos hacer algo distinto, algo no convencional, bueno para lo social este aspecto, porque ya la luna ingresa en Acuario y marca un clima también más sociable, ¿no? Sí, ya para la segunda mitad del día en Europa y entrando en la tarde en América, vamos a tener la entrada de la luna en el signo de Acuario, donde hay una energía muy diferente a Capricornio en un punto, porque busca mucho más la expresión libre de las emociones, de las reacciones, ¿no? Puede funcionar a veces. Acuario tiene como dos polos que une ahí, lo vamos a poder ver más en la segunda mitad del día. Por un lado, una energía más social, más dada a lo grupal, puede funcionar de modo altruista y va a tener como algunos aspectos fuertes que enfatizan esta idea, pero también aumenta a veces el impulso a lo individual, ¿no? A mantener lo mío, lo propio, lo que me separa del resto. Sí, naturalmente hay más necesidad de interacción social cuando la luna pasa por el signo de Acuario, para sentirme como más contenido emocionalmente, la búsqueda de grupos, de amistades se vuelve más importante. Personas que tengan la luna en Acuario, por ejemplo, es como que sus amigos son su familia, ¿no? Esa familiaridad en las relaciones, pero también hay que cuidarse, y sobre todo porque uno de los aspectos más fuertes que va a formar va a ir siendo la conjunción con Plutón,
cuidarse de los extremismos y de un polo a veces algo más frío, más indiferente, que mantiene un poco esa cualidad que viene de Capricornio. Tengamos en cuenta que Capricornio y Acuario son 2 signos saturninos, Sí. ¿no? Aunque la luna funciona diferente en Acuario, va a seguir muy aspectada, va a haber sextil con Marte, sextil con Neptuno, después con Saturno, o sea, va a ir activando todos estos aspectos de los que venimos hablando, así que aumenta la influencia de la conjunción Marte-Neptuno y da una energía más compleja, Sí. ¿no? Va a tocar casi a todos los planetas por aspecto, ¿no? En el día de mañana. Por distancia, así Sí. que... Salvo a Venus y a Júpiter, Sí. de aspecto con todo el resto de planetas. Bueno, tener en cuenta las recomendaciones que hablábamos del aspecto destacado de los próximos días y que la luna puede acelerar, facilitar la expresión de lo creativo como también de lo destructivo. Así que en un punto y una buena noticia es que bastante depende de nosotros, de lo que hagamos, ¿no? No es que vamos a pasar por encima a los planetas, pero sí que podemos tratar de jugar más a favor de ellos, de los procesos que están gestándose para nosotros. Bueno, y en esto, como hablábamos hace un rato, conocer la carta natal, tener una guía más personalizada, astrológica, se vuelve clave para poder entender cómo nos van afectando las energías de cada momento, así que por eso nosotros siempre los invitamos y ofrecemos permanentemente en nuestro centro los servicios de interpretación de carta astral. Estamos haciendo la carta natal evolutiva, ¿no? Como un estudio especial para dar otra mirada. Si ya se han hecho la carta natal, esta es una nueva mirada para conocer más internamente cómo funciona esa carta, cómo les está funcionando en esta etapa de su vida en la que se encuentran. Los que se sientan en un camino de evolución espiritual, de desarrollo, es una herramienta muy buena. Y también hacemos siempre los estudios de revolución solar, la proyección anual para los que cumplieron años, están cumpliendo o próximos a cumplir, es un estudio muy bueno, y otros estudios de astrología horaria, ¿no? Nos estuvieron pidiendo astrología horaria para mudanzas, el momento exacto en el que entro al nuevo hogar, queda marcada esa energía, así que para tener un buen paso, ¿no? Ya sea que me mudo temporalmente, definitivamente, ¿no? Con la familia, en solitario, ¿no? Pero siempre la carta de la mudanza nos puede ayudar a dar con un momento que nos favorezca en lo que va a ser ese paso por ese lugar. También nos pidieron astrología horaria para bodas, también para elegir el momento, el día, puede ser también el lugar, dependiendo de las posibilidades, ¿no? Que sea más favorable para la pareja, para que la unión quede bendecida por las energías astrológicas que los favorezcan a ambos. Bueno, todo eso podemos hacer con la astrología y mucho más, así que siempre los invitamos a que nos consulten y los orientamos en nuestros diferentes servicios y estudios según la necesidad que tengan. Bien, llegamos hasta aquí con el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, dejarnos su comentario contándonos cómo reciben estas influencias y también, para terminar, les dejamos la invitación al curso de tarot a aquellos que les interese también conocer del tarot como una herramienta de guía para la vida cotidiana. Sí, vamos a estar trayendo una serie de videos de tarot y los 12 signos, relacionando cada uno de los 12 signos con un arcano especial que lo puede ayudar a trabajar ciertos procesos, a completarse. Así que también quédense atentos que vamos a empezar próximamente con esa serie. Bueno, nos despedimos por hoy, que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Chao. Chao. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado
de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.